Muy buenas noches, soy Darío Celis, bienvenidos a Índice Económico. Saludo como todos los miércoles con mucho gusto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío Celis, muy buenas noches, amigos. Acompáñenos el día de hoy, platicaremos sobre el entorno internacional y su impacto en territorio nacional. La tasa de desempleo en México alcanzó 3.5% de la población económicamente activa el año pasado, esto según el INEGI, mientras que la Organización Internacional del Trabajo estima que pasará a 3.7% en el 2020 y a 4.1% en 2021. La producción del petróleo nacional cayó 7% durante 2019 en comparación al año anterior, así lo informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pemex lanzó bonos por $5,000 millones a 11 y 14 años. La Asociación de Bancos de México aseguró que analiza la posibilidad de incrementar el número de cajeros automáticos en el país para ayudar a la dispersión de los programas de bienestar. México ocupó el sitio 58 de 82 economías analizadas por su movilidad social, la facilidad con la que las personas encuentran oportunidades para escalar su nivel socioeconómico en el índice del Web 2020. El Parlamento de Canadá iniciará la próxima semana el proceso legislativo para la ratificación del TEMEC, así lo aseguró el primer ministro Justin Trudeau. ¿Cómo se encuentra el ambiente internacional en este primer mes del año? Vea lo que le preparamos. El conflicto actual entre Estados Unidos e Irán va a tener impacto en los mercados nacionales e internacionales. Por la problemática entre Estados Unidos e Irán, México debe fijar su postura ante el Consejo de Seguridad. Además, la posible reelección del presidente Donald Trump coincidiría con el periodo que le resta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual hay expertos que anticipan varios conflictos en la relación bilateral por temas migratorios, comercial, narcotráfico y tráfico ilegal de armas. La controversia entre Irán y Estados Unidos tuvo impactos en la región de Medio Oriente y tiene consecuencias para la economía nacional, ya que México deriva una parte importante de sus ingresos de las ventas del petróleo y ante la coyuntura internacional, los precios del hidrocarburo incrementan. Arranca 2020 muy convulsionado en lo internacional y justamente en lo externo son variables o es una de las variables que no puede controlar el gobierno mexicano para dar certidumbre a las inversiones, a la generación de empleos, a la actividad económica. Para platicar precisamente de cómo está el contexto global, nos da mucho gusto recibir esta noche a María Cristina Rosas, escritora, internacionalista, a quien le damos las gracias. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Darío. Buenas noches, María Elena. Un gusto estar aquí. Pues muy movidito, empezó el año con esta, conflagración entre Estados Unidos e Irán, que no ha acabado, a pesar de los posicionamientos de las autoridades iraníes y del propio presidente Trump, que quiso mandar un mensaje de tranquilidad. Hemos estado observando que las agresiones continúan. Es un conflicto de larga data. Hemos visto en distintos medios de información que se habla de una tercera guerra mundial. Yo no lo creo. Hemos visto, a pesar de la confrontación, cierta mesura, tanto de parte de Irán como del gobierno estadounidense. Incluso Trump, en aquella entrevista que dio y en el posicionamiento que manifestó después de los ataques iraníes contra la base militar estadounidense en Irak, tendió la mano. Sí. Raro en él. Raro en él porque él no es nada mesurado, pero evidentemente no tiene ni el apoyo en el país, dentro de Estados Unidos. Vimos que el Congreso incluso estaba promocionando una legislación para limitar los poderes del presidente para ir a la guerra. Sí. Y tampoco hay apoyo de los aliados de Estados Unidos. Nadie quiere una confrontación. Por el lado de Irán, pues hemos visto bastante mesura también. El asesinato del general Soleimani es una catástrofe para ellos, es un héroe nacional, pero es catástrofe y no para Irán, porque al final nos damos cuenta de que políticamente en ese país había fuertes divisiones y el asesinato del general viene a unificar, a generar cohesión social, algo que Estados Unidos tendrá que valorar, porque mucho de la crisis que vemos en Medio Oriente, la relación entre Irán y Estados Unidos ha sido tensa desde el 79, desde la Revolución Islámica. Como sabemos, no es un conflicto que se haya generado espontáneamente, tiene 40 años o más de historia.
Y por otro lado hay que recordar la guerra que Estados Unidos le hizo a Irak, que destruyó a Irak y que generó un vacío de poder en la región y que ahora ha sentado las bases para que otros actores, entre ellos Irán, quieran posicionarse en la región. Entonces, mucho de lo que estamos viendo aquí es, como diría Guillermo del Toro, son los propios monstruos de Estados Unidos, creó sus propios monstruos. Creó a este monstruo llamado Irán, creó a Osama Bin Laden, es una creación de Estados Unidos, lo que hizo Saddam Hussein es otra creación de Estados Unidos, entonces ahora está pagando las consecuencias de esto. Pero lo que es interesante de este conflicto es que no se está librando directamente entre Irán y Estados Unidos, lo están librando en terceros países, en Irak concretamente, posiblemente lo lleven a Siria, pero no vamos a ver una confrontación directa y mucho menos una tercera guerra. ¿Qué tanto puede ampliarse este conflicto que existe y cuál es la repercusión que tenemos como país? Bueno, yo creo que es un conflicto, como decíamos, de larga duración que va a continuar. Hay, digamos, coyunturas que favorecen mayor tensión. Yo creo que una coyuntura que claramente podemos observar es el proceso electoral en Estados Unidos, el hecho de que seguramente en los cálculos políticos del presidente de Estados Unidos se vislumbra el poder distractivo o de distracción que puede generar la confrontación con Irán. No es la primera vez que pasa esto, ya lo vimos con Clinton cuando tenía el escándalo de la Lewinsky y cuando hizo la operación Zorro del Desierto contra Irak, una operación que muchos cuestionaban y decían, ¿y cómo por qué? Si Irak está de rodillas. Pero tuvo el efecto distractivo y además logró Clinton legitimarse ante la opinión pública y que lo perdonaran, ya no tuvo impeachment. Entonces me imagino que en los cálculos de Trump está figurando esto, porque obviamente él quiere ir a la reelección. Pero ¿cómo afecta esto a la economía mundial? Evidentemente esto ha tenido un impacto en los precios del petróleo, han experimentado un aumento, pensamos que esto va a ser temporal, porque depende mucho de cómo evolucione la fricción, la confrontación entre Estados Unidos e Irán, pero como comentaba hace un momento, no creo que lleven esto a una guerra física, frontal entre los dos, será una guerra terciada, desarrollada en terceros países. De todas maneras, es un tema que nosotros en México tenemos que revisar por el aspecto económico, ¿sí? Nosotros pues derivamos que un 17% de nuestros ingresos de las exportaciones petroleras. Entonces, si aumenta el petróleo, pues aumentarán los ingresos. Eso es una buena noticia para el gobierno federal en épocas de recesión. Pero también está el otro tema de política exterior que yo creo que merece un análisis más detallado, porque a mí me preocupa la postura de México. México siempre ha sido un defensor de la solución pacífica de las controversias y México está buscando para el 2021 y 2022 ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y este tipo de temas los vamos a tener todos los días en el Consejo de Seguridad. Entonces a mí me gustaría que hubiera más claridad en nuestra política exterior y refrendáramos algo que nos ha distinguido en la comunidad internacional, pugnar por la solución pacífica de las controversias. ¿Cómo interpretas o cómo lees esta denuncia que se hizo en Estados Unidos de una suerte de relación o de facilitación que México está dando a Irán o a los iraníes? Bueno, yo creo que es parte de una estrategia de presiones de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, porque Estados Unidos creo que ya nos tomó la medida, ha visto que, por ejemplo, si nos amenaza con sanciones económicas, de inmediato concedemos en el tema migratorio. Entonces ellos ya nos tomaron la medida. Yo siento que esto es presión para hacer más concesiones en diversos temas. Yo siento que el migratorio sigue siendo importante, pero está el tema de la cooperación en materia de seguridad, donde Estados Unidos no siento que esté muy contento con el gobierno mexicano y se espera que tengamos más éxitos a la hora de enfrentar la crisis de seguridad. ¿Qué se tendría que hacer? Cuando hablas de política exterior, cuando hablas de que que tiene que haber una mayor claridad en cuanto a política de comercio exterior, ¿de qué te refieres? ¿A qué te refieres, Cristina? Porque podría pensarse que el TEMEC podría resolver esa política exterior. No, el TEMEC es un tema, sí, tiene que ver con asuntos de política exterior, con la relación más importante que tenemos en el mundo, que es con Estados Unidos, pero también es un tema de política económica. Y hay muchas cosas que México en política económica está dejando de hacer. ¿Qué tendremos que hacer? Necesitamos un plan de política de Estado, porque lo que tenemos son planes de gobierno, cambia el gobierno, cambia la política, y entonces reinventamos al país continuamente.
Yo creo que sí tenemos que definir nuestras prioridades, poner los piecitos en la tierra y definirnos como somos, con nuestras carencias, con nuestras vulnerabilidades, pero también con nuestras capacidades. Tenemos muchas capacidades que no estamos empleando. Una de las cosas que hay con Estados Unidos es la interdependencia. No estamos jugando la carta de la interdependencia. No es del interés de Estados Unidos que México sea inestable. No es del interés de Estados Unidos que México tenga una crisis económica. Necesita un vecindario tranquilo, próspero, para que Estados Unidos pueda voltear los ojos a otras partes del mundo que le interesan mucho, como Medio Oriente. Entonces, hay cartas que podemos jugar, Darío, María Elena, y no las estamos jugando. Y bajo la situación que estás viendo, como hoy día lo estamos visualizando, ¿cuál es la repercusión o qué es lo que visualizas para territorio nacional de frente a este entorno internacional? Es un entorno impredecible, incierto, hostil. Europa está en crisis, Alemania entró en recesión, tenemos el Brexit, eso va a mantener a la Unión Europea ensimismada en sus problemas. Japón quiere reactivar su economía, le apuesta a las Olimpiadas, cree que eso le puede ayudar. Bueno, China no está creciendo como solía y en todo este marco tenemos el proceso electoral en Estados Unidos, México muy atado a Estados Unidos. Pues yo creo que vamos a tener que esperar qué pasa con el TEMEC, pero no podemos pensar que el TEMEC va a solucionar todos nuestros problemas. Claro. Es un instrumento, además, es un instrumento de política económica en el que muchas cosas se negociaron a gusto y en función de necesidades de Estados Unidos más que de la economía nacional. Entonces, ahí tenemos montones de desafíos. Pues muchísimas gracias, María Cristina Rosas, internacionalista, escritora. Muy interesante la plática. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues vaya escenario el que tiene delante de sí el gobierno mexicano a fin de pues limar sobre todo las asperezas que pudieran darse con el gobierno del presidente Donald Trump, pero sobre todo mirar hacia tener, como nos decía Cristina, la casa en orden. Así es, cautela, cautela y bueno, por supuesto esperar que se tomen medidas correctas. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega, muy buenas noches. Muy buenas noches, recuerde que el próximo miércoles 11:15 de la noche tenemos aquí una cita, Índice Económico. Hasta entonces.